No miré el botón. Amén, amén. Antes de que se sienten, no soy el pastor Michael. Si están visitando aquí, quiero que una de las personas que estén aquí, ellos están en Estados Unidos y están visitando a sus familias, y quiero que podamos orar por ellos para que regresen con bien. Y antes de sentarse, quisiera que saludaran a las personas alrededor de ustedes, véanlos o muevan nomás la mano, como ustedes quieran. Es muy bien de ver a todas las personas el día de hoy, y todas las personas que están aquí, que se siente como que estamos llegando más gente, se está llenando un poquito más la iglesia, y esto de coronavirus como que vamos a tener que separar un poquito más los asientos, pero gracias a Dios que estamos bien todos, y porque tenemos a Cecia y a Daniel de regreso, y todos los quieren bienvenir, y vamos a tener que separarnos un poquito. Y como les dije, yo soy la persona que estoy aquí bienveniéndolos a todos ustedes. Quiero preguntar si hay algunas personas de primera vez en Cabo Church. Por favor, levanten su mano para saludarlos. ¿De dónde son? De Texas. Ralph también dice que es de la República Dominicana. Y siéntanse pues con voluntad de ir a saludarlos, a platicar con ellos. Otras personas son de Canadá y son ahora ya residentes de Cabo San Lucas. Otra persona de Las Vegas. Está más caliente en Las Vegas que aquí. Es más o menos lo mismo. Pero tenemos agua aquí, tenemos playa. Bienvenidos. ¿Alguien más que esté aquí por primera vez? Levante su mano. Me tienen que hacer un favor, como yo no soy el pastor, tienen que regresar para que conozcan al pastor y escuchar al pastor Michael predicar. Y pues bienvenidos. Vamos a empezar con lo del servicio el día de hoy, pero vamos a bienvenir al Espíritu Santo el día de hoy. Pero antes de empezar con eso, quisiéramos empezar con recolectar los diezmos y las ofrendas. Si usted está aquí por primera vez y le gustaría participar en darle a Dios su ofrenda, esos viene siendo por parte de usted, si gusta hacerlo o no. Ya como están las restricciones de coronavirus todavía, estamos un poquito con necesidad y cosas que pasan, todos lo sabemos. Pero como ¿cuántas personas de ustedes estuvieron aquí cuando estuvo el huracán Odile? Y ese fue un huracán de categoría más alta. Que acaba de pasar fue de categoría 2. Y a veces realmente pues nos ponemos de rodillas para darle las gracias a Dios que nomás fue una categoría 2, como que si no hubiese sido algo muy fuerte. No fue como que si no pasó nada, pero sí pasaron 2-3 cosas por ahí. Se cayeron unos postes de luz, se fue la luz aquí y allá, y unas palmas, unos árboles, pero realmente ya estando aquí con la experiencia de Odile, como que uno se siente medio asustado, preocupado, y hay una de esas calcomanías que dice: no días malos. No sé quién fue el que inventó eso, pero cuando ves a los carros que están flotando, que los carros que van flotando con tanta agua, tanta presión de agua, y que dice en la calcomanía: no días malos, hasta te da risa, ¿no? Pero vamos a empezar a darle las gracias y a bienvenir al Espíritu Santo al cuerpo, y vamos a empezar con la oración.
Gracias, Padre, por este día, porque usted provee por todas nuestras necesidades, Señor, y le damos las gracias por eso, Señor. Y aunque a veces las cosas están muy duras, Señor, y estamos pasando por algo difícil, de todos modos usted está ahí, Señor. Como dijo David, estaba viejo y ahora estoy viejo, y yo nunca estoy rogándole por el pan, Señor, porque usted ya lo da, Señor. Y así como usted nos da todo el tiempo cuando necesitamos y suple esa necesidad, Señor, hoy venimos hacia usted, Señor, a regresarle un poquito de lo que usted nos da, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Mientras estamos esperando, me estoy bien contento de ver cuántos jóvenes, cuántos niños hay aquí, porque pues ya ve con las restricciones del coronavirus que realmente no podíamos hacer muchas cosas con niños, pero viene siendo uno del plan del enemigo de que quiere encerrarnos, tenernos como asustados y no poder que se acerquen los hijos de Dios alrededor de Él para que aprendan de Él. Pero como ven los niños alrededor de ustedes, que oren por ellos y que los bendigan para que Dios haga cosas grandes para ellos. Parece que ya terminamos con la ofrenda. Pero la semana pasada Chris nos dio un mensaje bien poderoso, tenía mucho que ver con las cosas de hacia el pasado, las cosas de hacia atrás en estas áreas. Yo no soy tengo mucha experiencia en esta tecnología de las cosas que hacen como hace Chris, y va a ser algo muy difícil de continuar con lo que él hizo, pero vamos a darle un aplauso, un agradecimiento a Chris por lo que él hizo. Estoy asombrado por lo que pasó y por nuestra país, pero la nación de los Estados Unidos fue una nación encontrada sobre un convenio con Dios, en que esos 4 padres llegaron hacia esa nación, y fue algo que en el pasado o de lo que se constituye, que viene siendo de los 4 padres que estuvieron entre los Estados Unidos. Ahorita están muy muy lejos de todo lo que tiene que ver con Dios, y que quisiera que oremos para que en Dios tenga ese espíritu y tenga la presencia de Dios como lo está aquí en esta nación y como se siente aquí en esta nación, y que Dios restaure todo lo que está quebrantado y todo lo que se necesita restaurar. El título de mi mensaje viene siendo de que se trata de presionar adelante. Muchas veces no pongo muchas notas y las hago y se me olvidan, pero vamos a hablar de Filipenses capítulo 3 del versículo 7 al 14. Y esto de la tecnología, no sé mucho de eso, pero voy a decirles algo sobre lo de la escritura, que viene siendo la segunda misión de Pablo, el apóstol Pablo, en que en sus misiones llegó hacia Derbe y Listra y oraron por una persona y fue sanado. Y Pablo y Barnabás oraron por una persona y sanó bien, y entre todo, a como ellos representan al Dios más alto y a su Hijo Jesús Cristo. Y después de eso, no les gustó eso, porque ellos querían que se viera hacia algo que ellos crean como de una imagen.
Entonces Pablo y Silas llegaron hacia el mismo área en esa comunidad, donde se encontraron con Timoteo y su madre y en el libro de Hechos. Pero no sabemos sobre a lo que estaba pasando con Timoteo, si es porque estaba entre joven o si estaba madurando entre las escrituras, pero se lo llevaron con ellos, y mientras estaban en Asia, el Espíritu Santo habló con él y con ellos, y les dijo que no entraran a Asia. Pero muchas veces estamos pensando que estamos en el camino que Dios nos está dirigiendo, pero tenemos que ver si podemos escuchar y pues estar atentos para escuchar su voz, para no entrar en una guerra espiritual, porque cuando entras en eso, estás allí por mucho tiempo y te das cuenta y dices, wow, esto viene siendo el enemigo en que todas las cosas pasan mal. Es un lugar donde no necesitas estar, no eres llamado allí, no eres bienvenido ahí. Entonces, cuando yo llegué aquí ayer, o el día antier, no había luz, y ayer tampoco, y hablé con los vecinos y no tenían luz, y estamos, ¿cómo puede ser esto si hay luz a todo alrededor? Y decimos, bueno, esto puede ser una guerra espiritual, que el enemigo no quiere que tengamos en servicio este domingo, y a como nos tuvo clausurados también aquí por más de como un año, el año pasado, entre esto del coronavirus. Entonces yo creo que sí viene siendo una guerra espiritual. Entonces, como Pablo y Silas empezaron que fueron hacia Asia y fueron si han leído el libro de Hechos, Pablo recibe lo que viene siendo su llamado, y que tuvo esa visión entre la noche. No dice que fue un sueño en la noche, dice que tuvo una visión en Macedonia, que fuera a Macedonia, que fueran a ayudarles. Así es que fueron hacia allá y fueron a Filipa. Entonces, si lo lees y estudias entre Hechos, te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, en Filipa fue llamado, nombrado sobre Felipe el segundo, y eso puede ser hace como 300 años o 350 años antes de este tiempo. Pero Felipe el segundo había sido redumbado por su hijo, y si estudias realmente la historia, viene siendo entre su hijo Alex y todo esto que viene dándose a cabo en la área de Europe. Y ahora, como sabemos, entre toda esta área vienen siendo lo más moderno que viene siendo Macedonia, Yugoslavia, Serbia. Entonces vienen siendo estas áreas que Alejandro el Grande fue el que conquistó en su dominio. Pero su padre, Felipe el segundo, donde estuvo nombrado Felipa entre esta historia. Y están ahí, están buscando un lugar donde pueden orar, y van hacia donde está un río, y ven una muchacha que está ahí que se llamaba Lidia. Y ellos realmente están ahí viendo y están orando con esta persona. Entonces empiezan a ministrar ahí entre toda esa área. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de cuando están haciendo algo por Dios, se sienten y como que llega una persona que tiene como están poseídas por un demonio o algo? Y entonces, como se dan cuenta ellos de que estos hombres saben el camino hacia Dios, porque están orando y se siente luego la presencia de Dios. Entonces, cuando llega, se siente que quieren quitar esto que está pasando con ellos, que están orando y están orando con personas. Entonces llegan y luego se dan cuenta que está poseída, y empiezan a orar por ella.
y entonces no les gustó ya después de cómo estaban orando ellos o lo que estaban haciendo, y los golpean muy feo. Y entonces cuando se despiertan y ya llegan en sí en el medio de la noche, llegaron y empezaron a orar y darle las gracias a Dios. Entonces, entre los tiempos de dificultad y que estamos sufriendo, y llegamos al Señor y le decimos, simplemente hablamos con Él, le decimos: Señor, no me gusta esto que está pasando, estoy teniendo tiempos difíciles, Señor, ¿qué hago? Llegar hacia Él y nomás pedirle a Él que nos guíe y que nos saque de esta tempestad en la que estemos viviendo. Pero de todos modos dándole gracias a Dios, de todos modos escuchando alabanzas, de todos modos estar con una actitud positiva y dándole gracias a Dios, no importa por qué es lo que estemos pasando, igual como Pablo y Silas estaban haciendo en la cárcel, también en Filipios. Entonces, en todo esto, el poder supernatural de Dios, a como Él quiere que nosotros estemos viviendo y que crezca su iglesia orgánicamente y supernatural, para que entre nuestras vidas que seamos el hombre que necesitamos hacer en Cristo, y para que esas personas vean lo que Dios está haciendo en nosotros y que digan: esto es lo que yo quiero, esa es la paz que yo quiero, a cómo brilla esta persona, y se siente luego que hay algo diferente en ellos, ese resplandecer que se les nota que tienen Dios en su vida. Y como ellos dicen que nosotros somos ciudadanos romanos y que nos van a golpear y que nos vamos a salir por la puerta de atrás, por decir, y no, dice, eso no es lo que vamos a hacer. Como Pablo también lo golpearon otra vez. Le preguntaron a Pablo cuando entró a la cárcel en Roma: ¿eres romano? Dijo: sí, yo soy romano. Dijo: ¿cómo es de que tú eres un romano? Y dijo: yo nací y fui y crecí en Roma, soy romano. Entonces los dejaron ir, pero como siempre nos metemos en unos problemas tan grandes, Dios siempre va a encontrar una manera de que salgamos de esos problemas tan profundos, o esa tempestad de la que estemos pasando. Solamente ustedes saben por qué es lo que están pasando, y es individual, cada quien tiene sus propias preocupaciones, las cosas por lo que están pasando. Pero de la misma manera como están pasando en diferentes iglesias y están haciendo una fundación en otras iglesias, ya como Pablo fue escribiendo sobre esto, y la mayoría fue escrito cuando él estuvo en la cárcel, y aunque estaba pasando por tantas tribulaciones de todo, no nomás dio y escribió cartas de agradecimiento, sino que tenía gozo al hacerlo. Viene siendo entre estos libros que ustedes los pueden estudiar y se dan cuenta el gozo que tiene y como está contento, aunque está en la cárcel, está encarcelado. Y la diferencia que viene siendo entre el libro de Filipenses, les voy a aconsejar a cada uno de ustedes de que vayan a casa si pueden el día de hoy, mañana, lo más pronto posible si pueden, y ya cuando estén en cama ya para dormirse, ya para descansar por total, lleven su Biblia y lean el libro de Filipenses. Hay tanto allí que necesitamos estudiar y aprender, y no nomás de leerlo una sola vez, sino que si te das cuenta cada vez que lo lees estás aprendiendo algo diferente, y Dios te habla y te enseña cosas diferentes cada vez que lo lees. Pero como él estaba en la cárcel, hasta las personas estaban siendo salvas en la cárcel porque estaban escuchando ahora el ministerio está de Dios. Y imagínense que cuando él está escribiendo estas letras, estas cartas, y está escribiendo sobre el libro de Romanos, y hasta las personas que estaban de guardias también se estaban convirtiendo, hasta en la casa de César también se estaban convirtiendo. Así es que no importa en dónde Dios te
mantenga donde estés y cuál es tu situación, sino que no se trata de ti. Voltéalo y fíjate a ver qué es lo que tú puedes hacer por Dios, pero con gozo, y sea agradecido con lo que ya tienes. No importa por lo que estés pasando. No es como hasta que llegues, vamos a estar viendo el capítulo número 3, pero hasta que lleguemos al capítulo 4, vamos a empezar en el capítulo 3, pero en el capítulo 4 es donde está ustedes saben, como cuando tienen un imán y lo puedes poner así como en el refrigerador y detener cosas allí, todo, fotos, recibos, no sé qué tantas cosas quieras poner allí, dibujitos de los niños, de nietos, de hijos, cosas así. Entonces muchas de esas cosas que podemos poner también versículos pegados con un imán en el refrigerador. Todas estas cosas, como nos dice, podemos hacer, todas estas cosas las puedo hacer a través de Dios que me fortalece. Cosas así que podemos poner en el refrigerador y cuando pasamos los estamos viendo y nos da fuerza, nos da ánimo. Entonces, cuando estamos allí entre estas lluvias y todo, estamos barriendo los surcos que salen ahí de agua, que con todo lo de la lluvia, y entonces los estoy barriendo donde está el drenaje y no se está yendo por ahí, entonces me voy hacia el otro drenaje para aventar todo el agua y se regresa. Pero muchas de esas, pero entre eso, como más de media hora estoy barriendo y barriendo para que se vaya esa agua, y entonces no se me puedo deshacer de esa agua. Y camino hacia atrás y me doy cuenta que vienen saliendo unas hojas del drenaje. Dije yo, yo ya tengo hasta ampollas en mis manos de tanto barrer. Dijo, bueno, está bien, me estoy frustrando, pero realmente me estaba frustrando mucho porque las cosas no estaban pasando a acuerdo como yo quería. Entonces yo lo estoy viendo como un reto. Ok, Señor, si este es un reto, entonces voy a aceptar el reto, pero necesito ayuda para sobrepasar este reto. Pero yo sé que tú eres el que me da la fuerza, pero necesito un poquito de ayuda aquí. Así es que me fijo entre el dren, entonces pues ya quité las hojas del dren y ya se empezó a ir la agua. ¿Cómo no se dan cuenta a uno de que a poco Dios tiene un sentido del humor? Y dice, ay hijo, pues nomás quítale las hojas de ahí del drenaje para que se vaya el agua. Y entonces dice, sí, claro que Él es muy en serio, sabemos que a veces Él nos hace un favor, muchas veces hemos dado cuenta de eso, de que es algo tan sencillo, pero estamos tan frustrados, tan enojados y en la situación en que no nos damos cuenta que es algo tan sencillo, y ya que nos deja saber qué es lo que tenemos que hacer, decimos, ay, pues sí, ¿verdad? Entonces no importa en qué tribulaciones estés pasando, pero a como tú lo veas y a como tú te sientes, Él te va a ayudar a salir de esto. Amén. Vamos a empezar con Filipenses capítulo 3, versículo 7. Y vamos a ver de que hasta el capítulo 7, el versículo 7, está hablando sobre la habilidad que las personas tienen para exaltarse. Y nos habla a cómo quedarnos fuertes en la adversidad. Y aquí hay judíos que son convertidos entre judíos y que y cuando estás en eso tienes que tener todas las tradiciones de los judíos. Y Pablo les está diciendo que nomás les den el corazón a Jesús y Él se va a encargar de lo demás. Amén. Y eso es de lo que se trata. Y cuando alguien tiene confidencia, se siente confiado en la carne, nos dice que como Él fue considerado en el séptimo día, y que viene siendo entre la ley por lo que está pasando. Vamos a leer sobre el versículo 7 hasta el 14 y luego vamos a regresar a ver versículo por versículo y vamos a ver cómo lo podemos aplicar a nuestra
en situación del diario, y quiero que sigan conmigo a leer. Y antes de empezar con eso, vamos a orar para invitar al Espíritu Santo una vez más, porque Él es el mejor predicador, en el que nos puede enseñar. Señor, ayúdenos, Padre. Abra nuestros ojos, Señor, para ver cada letra, Señor, cada versículo, Señor, cada palabra. Y le invitamos, Espíritu Santo, para que entre, Señor, para que venga hacia nosotros, para que nos enseñe, para que entre con nosotros y esté aquí y podamos aprender de usted, aplicarlo en nuestras vidas y saber qué es lo que usted quiere que hagamos en este día. Necesito ayuda aquí, se acaban las baterías del micrófono y no puedo escuchar nada de lo que están diciendo afuera. Por favor, alguien ayúdeme con baterías nuevas y traerlas aquí atrás, por favor. ¿Alguien escucha? Ok, voy a leer lo que dice aquí. Pero cuántas cosas eran para mí en ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como en pérdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, en que es por la ley, sino en la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, pero sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y como estamos entre esto, gracias, ya me trajeron baterías. Y como estamos hablando sobre esto entre yo, mi VCR, que viene siendo donde y mi celular, y que nomás entre esas cosas es lo único que podemos hacer, de lo único que yo había aprendido y ya lo tenía todo bien controlado, ya sabía cómo usar todos estos aparatos y todo esto. Entonces, en cualquiera de las cosas que nos hace sentir aceptados o grandes o mejor o como sea, yo lo cuento como esas cosas como perdidas por el bien de mí en Cristo. Pero yo tomo todas esas cosas en pérdidas por el amor de Dios. Yo sé un poco de presidente Lincoln, de George Washington, de Donald Trump, pero yo no los conozco a ellos. Yo no sé de los pasos
del pasado de los presidentes o del futuro de los administradores que tenemos ahorita. Pero hay una diferencia en conocerlos y saber de ellos. Así es que si nosotros presionamos en tratar de conocer a Jesucristo, la vida va a ser más fácil, porque hay un reino en esto. Como dice, como en Jesús yo he sufrido bastante entre todo esto, pero ahora estoy en Cristo. Es como decir, bueno, yo tuve esta grande promoción y lo tuve que dejar porque era no algo que me convenía para yo estar en la presencia de Dios. Pero como Pablo perdió toditito, todo. Está él en prisión, y de ahí es donde él está escribiendo, y sabemos de que él tenía muchas cosas, pero cuando él ya aceptó a Cristo, cuando él llegó, nuestro Señor llegó hacia él, dijo, y a su familia y todos a lo mejor hasta escupieron en el piso y dijeron, sabes que ya no tengo un hermano, ya no tengo un hijo, porque Pablo ya se convirtió y él ya empezó a hacer lo que Dios quiso que él hiciera. Entonces ya fue una persona diferente. Entonces cuando yo empiezo a hablar con otras personas y empiezo a orar y todo, me dicen que soy un Jesus freak, una persona que está acá obsesionado con Jesucristo. Pero dice, más que eso, yo cuento todas estas cosas que son perdidas, pero viene siendo sobre un valor de conocer a Jesús. Pero ¿sabes por qué dijo eso? Dijo eso porque conocía a Jesús, porque lo conocía en una manera íntima, pasaba tiempo con él en las Escrituras, pasaba con él tiempo para poder conocer a Dios y tener esa relación, y como dice, para yo poder ser encontrado en él, en Cristo Jesús. Muchas veces hemos manejado la baja como 4 veces. Y entonces tú muchas veces piensas que no más el freeway que viene siendo el 1. Entonces, entre esas cosas, muchas cosas, ya pasa una calle o cualquier otra cosa y luego dices, canijo, si vamos bien o no vamos bien. Y a veces en unas áreas no sirve el Google Maps, no da internet, no podemos encontrarlo. Pero como con él, si vamos a estar perdidos en él, perdidos en el mundo, pero perdidos en él y no en el mundo. Entonces es lo que está pasando con esto en estos tiempos ahorita. Si tú como en el judaísmo que dice, si tú haces esto que tiene que ver con todas las leyes que están escritas, entonces esto es lo que vienen siendo tradiciones bíblicas a la que están aquí desde hace muchísimos años entre esas leyes. Pero en todo esto vienen siendo para que, como Pablo dice, que yo no tengo que lo que yo tengo viene siendo la fe en Dios, para que esto se pueda hacer posible hacia lo que Él quiere que haga y cómo quiere que le sirva. Como nos dice que hay que dejar lo viejo porque viene lo nuevo en Jesús. Y así como a Jesús se hizo pecado por nosotros en la cruz, porque vino siendo lo que Él tenía que hacer por nosotros para que fuéramos salvos. No me interesa en qué tanto cómo vengas sucio a la iglesia o sin bañarte, como es eso, no importa cómo vengas aquí a la iglesia, sino que vengas y estés en tu presencia en nuestro Señor. Y es un buen tiempo para decir amén, amén. Así es que como Pablo es lo que él está intentando
de que nosotros sepamos o aprendamos de esto. Y hace mucho tiempo que no tenían celulares, no tenían correo electrónico ni nada de esto, así es que no es como que se le podían decir, hey, me puedes mandar un video del servicio de tu iglesia o algo así por el estilo. No, allá tenían que esperar a que alguien fuera caminando desde lejos, desde un lugar a otro, días de camino, para que le pudieran decir a Pablo qué es lo que estaba pasando en otros lugares, en otras ciudades, en otras iglesias. Pero como él estaba con esta fe y que él quería escuchar y ver cómo estaba, en versículo 10 no viene siendo algo que queremos poner en el refrigerador, sino que queremos memorizarlo. Y así es como nos dicen en la escuela dominical. Y esto es lo que necesitamos, que nos dicen que eso es lo que queremos memorizarnos. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el poder de la resurrección, la misma poder que levantó a Jesús de la muerte, vive en ti? ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Y si vive en ti, como nos dice en Romanos 8, que viene siendo para nuestro cuerpo mortal, pero como nos dice en la Biblia, nos dice también en la Biblia, y que es algo que necesitamos saber y tenemos que aceptarlo y tenerlo por fe para poder ser sanados en diferentes circunstancias que estemos pasando. Y esto viene siendo más que en mucho más de lo que yo les pueda contar entre una forma. Pero en el libro de Apocalipsis vienen siendo muchas, de capítulo 12 y 11, dice que llegaron sobre él como enemigos del diablo, pero como nos está diciendo en que hay muchas guerras espirituales detrás de la sangre de Jesús, por la esperanza de la gloria. En el capítulo 12:11 dice que ¿cuántos de nosotros tenemos un testimonio de las cosas que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuántos de nosotros tenemos un testimonio de cómo Dios vino y nos sacó de donde estábamos y a cómo Él nos salvó? Y por las palabras y por lo que el testimonio que tenemos que Dios nos sacó, viene siendo un buen testimonio, que eso aleja hasta el enemigo de nosotros, porque sabemos lo que Dios hizo por nosotros y sentimos esa presencia de Él, y eso sí lo sabemos porque Dios nos ama, y eso yo lo sé porque la Biblia nos dice eso. Así es que si nosotros sabemos que nosotros lo amamos y Él nos ama a nosotros, vamos a recibir lo mejor de Él. Y en Jeremías dice que esto viene siendo uno de los planes que tenemos, que tiene un plan para nosotros, que viene siendo el plan de bien y no de mal, y que Dios nos va a proteger. Así es que si Dios te ama y te va a proteger y quiere hacer un bien por ti, entonces tú estás debajo de su sombra, de su protección. Muchas veces se nos olvida que hay un Dios. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que fue a la iglesia? Muchas veces dicen, bueno, hace como 2 semanas, hace como un mes. Entonces después estamos preguntándonos, ¿por qué es que la vida es tan difícil? Eso nos preguntamos. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué será? Nos empezamos a alejar de la presencia de Dios y las cosas nos empiezan a salir mal. Entonces, cuando tú estás con una fe fuerte, poderosa, sabiendo que nuestro Señor está allí para ti y que Él te va a proteger y que Él va a tener lo que tú necesitas. Al decir lo que tú necesitas, no viene siendo lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas para pasar por las dificultades que estás pasando. Y como nos dice de que hay que gozarnos en nuestro Señor.
Y la palabra gozo o regocijarse viene siendo escrita 17 veces por un hombre que está encarcelado, está en prisión. Así es que sabemos en que Dios no nos va a preguntar a que hagamos algo en que no nos va a poder dejar tener la fuerza para hacerlo. Y entonces Él nos va a dar ese poder y ese gozo a través del Espíritu Santo. Y es lo mismo como en Job. Él viene siendo lo mismo como llegó el Espíritu Santo hacia él en el Viejo Testamento, pero no era casi lo mismo entre lo que es los tiempos de hoy. ¿Quién les gustaría pasar por todo lo que pasó Job? Dice, no, yo no me voy a inscribir en ese curso porque eso fue algo muy difícil por lo que pasó, ¿verdad? Pero como nos dice, aunque sea un esclavo o esté en prisión, no voy a tener miedo. Sé que Él va a estar conmigo, me va a dar ese confort y voy a estar gozoso. Muchas veces decimos, sabes que ya estuvo con esto, yo ya terminé, ya no quiero seguir adelante con esto. Y a lo mejor es algo que pasó cuando estábamos chicos o jóvenes y que es algo que hemos tenido en nosotros, en nuestra mente, sentimiento, en nuestro corazón o algún clase de temor. Pero sabemos que su gracia va a ser suficiente para cualquier situación en nuestra vida. Algo que tenemos que superar y sacarlo dentro de nosotros y dejarlo eso en el pasado. Ya como nos dice que ahora antes estaba joven, ahora estoy viejo, envejecí y ahora ya sé que no he visto que Él me haya dejado sin nada. Yo sé que todo esto lo que pasa va a ser algo que va a ser todo que venga hacia un bien como siempre lo hace. En que es lo único que necesitamos en todo esto es tiempo. Como cuando vemos cosas en nuestra vida y no lo entendemos y decimos, Señor, ¿cómo puede ser esto? Porque necesitamos una manera, una salida. Y sabemos que Dios siempre tiene una salida, tiene una manera de cómo sacarnos de esto. Y así como dice Pablo, entre a como él se congregaba o como él era sociable entre las personas y en todo su sufrimiento, y él sabía y decía que entre su cuerpo, su carne, no era bueno para nadie más, pero no podía hacer nada por eso. Dice en Romanos 6 y en Romanos 5 nos dice que si nosotros estamos enterrados con Él, es como un bautizo, y si nosotros estamos resucitados con Él y en Él, y somos una nueva creación. Y en Romanos 6 eso es lo que nos dice entre esto, que soy crucificado en Cristo y que ya no soy yo el que vive, sino que Cristo es el que vive en mí. Y como Él nos dice, como yo debo de vivir en fe hacia el Hijo que murió por mí y dio su vida por mí, y así es como debemos de morir nosotros en la carne y vivir en fe y vivir como Él quiere que vivamos. Y así como Él anduvo alrededor y anduvo preguntando en un lugar y otro, como nosotros antes teníamos unos papeles en el refrigerador y poníamos versículos y cosas así, y como decían otras personas, mira por lo que estás pasando, entre todo esto que estás pasando, y todo te sientes como muy a gusto para estar alabando a Dios, y uno es cuando ya estás muriendo estás dejando morir la carne y estás dejando vivir el Espíritu en la carne. Entonces eso es lo que nuestro Señor quiere que hagamos, que vivamos y caminemos en el Espíritu para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Entonces cuando ya podamos hacer esto, es cuando vamos a poder poner manos hacia los enfermos y que sean sanados. Y todos sabemos que lo que hacemos vamos a ser fortalecidos por Él que vive en nosotros, porque más suficiente viene siendo Él que vive en nosotros,
que está allá afuera tratando de robarnos nuestra alma y el mensaje que Él tiene para nosotros hasta que venga hacia Él por nosotros. Y quiero pedir disculpas hacia las personas que están escuchando en audífonos, y como dice el hermano Pablo, pastor, necesito que me dé unas notas para poder seguir entre todo esto, y parece que Pablo está predicando mejor que yo y está haciendo lo mejor posible para estar luego y no quedarse callado en el micrófono y no atrasarse. Dice, pero gracias por hacer esto. Pero en el versículo 11 nos dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, y que, como nos dice, para caminar en esa resurrección es de morir primeramente en la carne, para poder ser resucitados en el Espíritu con Él. Y como nos dice en el capítulo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ya como dice Pablo, no es de que ya lo haya alcanzado, sea perfecto, pero sigo presionando hacia adelante para que sea lograrse lo que Dios quiere que haga. Yo no sé en qué lugar estás ahorita, yo no sé por qué lo que estás pasando. Algunas personas de ustedes tienen 30 años, algunas personas de ustedes fueron salvos el año pasado o acaban de ser salvos, pero les voy a aconsejar, lo único que les puedo aconsejar es de que sigan presionando en Jesús Cristo lo que Él quiere que hagamos, y que lo sigas buscando. Como por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen devocionales del día? No levanten sus manos, pero como dice Pablo, yo muero diario porque es atacado diario. Entonces diario es cuando necesitas de esa palabra, necesitas las escrituras, necesitas alabanzas, necesitas ser fortalecido, necesitas ser llenado por el Espíritu Santo y ser entregado y ser diario, morir de la carne para ser fortalecido. Y eso sí lo puedes poner en tu refrigerador. Y como dice que Él no toma descansos, que Él siempre está atento 24/7. Y como viene siendo esta vida espiritual en la Biblia, y como nos dice que el enemigo está listo y está esperando nomás para atacar y devorar a quien pueda devorar. Así es que tenemos que presionar en todas áreas de nuestras vidas para poder ser fortalecidos. En King James nos viene diciendo, yo y rondas de como por 26 años, como nos viene diciendo en el libro de King James, que todos allí vienen siendo aprendidos. Me gusta esa palabra como está allí, como lo explica en King James, Biblia, como está escrito, como dicen entre diferentes palabras, como de la Reina Valera y eso. Entonces, como nos dice Pablo, de que yo he sido aprendido y que hoy necesito saber de por qué me han aprendido, qué es lo que tengo que hacer con mi vida hoy, por qué soy aprendido, qué es lo que Dios quiere de mí, y necesito presionar para saber qué es lo que Dios quiere hacer de mí y cómo yo le puedo servir a Él por lo que estoy pasando. Sino que pues tengo 63 años, 64 más o menos, por ahí. Y hice en un ministerio en Michigan, y he estado aquí como 9, 10 años de misionero. Todavía no sé cuál es el plan de Dios para mi vida, pero yo sigo presionando para que Dios haga lo que Él quiera hacer, y yo pues nomás estoy aquí hasta que Él venga o me mande a otro lugar, así como Pablo y Silas lo hicieron, de la misma manera que estaban presionando en lugares. Nosotros nos fuimos a ir a Jamaica hace unos años,
íbamos a quedarnos allí y fuimos y no pudimos crecer o sembrar y recoger fruta sobre eso. Así es que tuvimos que seguir presionando, buscar en otro lugar donde Dios le podíamos servir a Dios y que fuera favorable para Él, para su reino. Entonces aquí donde estamos es donde nos sentimos que es donde Dios quiere que estemos, porque se está viendo fruto sobre esto. No es por parte de nosotros, sino por parte de Él. Después de como 30 y tantos años, yo era un abusador de alcohol y de drogas, y todo lo que yo amaba y quería fue perdido. No fue porque yo seguía a Dios, sino que por mi mente tan perturbada y tonta que perdí todo. Pero Dios en su misericordia y su amor me lo regresó a mí todo. En diferentes maneras, diferentes áreas, como por mi esposa Ronda, pero yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha bendecido, con todo lo que me ha bendecido, y a como Él me ha guiado en una dirección, y ahora sí puedo decir amén y amén. Y eso viene siendo una clase de paz, de que puede sobrepasar muchísimas cosas a como vivió uno en el pasado y a como vive hoy, entregándose completamente a Jesús Cristo. Pero como dice Pablo, de que hay que tener que dejar entre la vida del pasado para poder continuar con lo nuevo que viene. Pero muchas veces no podemos hacer eso porque no sabemos cómo, o no estamos a gusto empezar algo nuevo, porque hay algo nuevo y algo mejor, y no sabemos si realmente va a ser mejor para nosotros, sino que estamos con que sí, con que no, y no, yo no quiero estar yendo a esa iglesia en este pueblito. Entonces, entre el tiempo que estuvimos allí, me están pagando como $8,000, pero $8,000 por el poco tiempo que estuve. Y dijo, canijo, no puedo vivir con esta cantidad de dinero por este tiempo. Entonces lo que teníamos que hacer es seguir presionando hacia las cosas que Dios quiere y tiene para nosotros del presente hacia el futuro. Pero ahí es donde empezaron entre los Juegos Olímpicos, como Pablo dice, de que como un corredor que está corriendo y está tratando de llegar hacia romper ese tape que viene siendo ya en el final, corriendo lo mejor que podamos y enfocados en llegar a esa meta para romper ese tape. Escuché a un cristiano tocando música contemporánea y que dice, todo lo que yo soy se lo daré todo a Él por todo lo que Él es en mí. Eso es lo que necesitamos hacer, darle todo lo que somos por todo lo que Él es en nosotros. ¿A poco no lo ha hecho? ¿No te ha sanado en alguna manera? ¿No te ha rescatado de alguna cosa? ¿No te ha proveído lo que has necesitado, las cosas que son necesarias, no lo que queramos, sino que muchas veces queremos más de lo que necesitamos, pero que nos ha dado lo que necesitamos? Y como dice Pablo, yo sigo presionando hacia la meta, hacia lo que Dios quiere que yo haga. Y así es que vamos a presionar por un premio que no viene siendo una medalla de oro, sino que vida eterna. En esto que estamos pasando ahorita, que es temporal, es algo que viene siendo, está hablando sobre algo que se puso en el agua y en el agua se sumergió y se murió, y al salir fue algo que estuvo presionando para que volviera a nacer. Acuérdate que eres escogido, como nos dice en Hebreos, eres escogido y eres escogido en Jesucristo. Ser nacido en Cristo Jesús o no, de todos modos está siendo llamado. Hay que ponernos de pie. En Cabo Church, si eres nuevo aquí, nos tenemos que detener un poquito por lo de COVID, pero
hoy estamos intentando de que si el Espíritu Santo te ha tocado de alguna manera y que si hay algo en tu vida que tienes que dejar en el pasado, de que tienes que sacudirlo, de que tiene que salir dentro de ti, porque has perdido el gozo de tu relación en Cristo y que necesitas esa ayuda, necesitas esa oportunidad de venir hacia adelante y tomar un tiempo breve para que alguien ore por ti. Y te gustaría tomar un poco de momento para que oren por ti y que el Espíritu Santo siga haciendo ese trabajo en tu vida, que a lo mejor nunca has recibido a Jesucristo en tu vida, a lo mejor nunca has aceptado su muerte a como Él fue un sustituto por nuestro pecado en el Calvario. Y para darle esa confianza a Él en este día, y venir hacia enfrente y de entregarte hacia Él totalmente, y puedes venir hacia enfrente y podemos orar por ti. Por favor, pasa adelante, porque este puede ser el día que cambie toda tu vida y que pueda ser algo en lo que tú necesites ser sanado, en lo que has estado esperando por tanto tiempo que no has encontrado. Puede ser hoy tu día, no lo sabemos. Pasa adelante y deja que Dios haga algo por ti. No te avergüences, da ese paso. Él es el único que puede darte eso en abundancia, no nadie más, solamente Él, nuestro Señor Jesús Cristo. Pasa adelante, por favor, no lo pienses. Todos los demás estarán con los ojos cerrados. Pasa adelante, por favor. Te esperamos. Te espera tu Padre, te espera tu Señor para ser sanado.